Bendiciones, amados. Les saluda su amigo Pastor Abraham González desde aquí, desde Tampico, Tamaulipas. Y es una bendición poder transmitir en esta plataforma de empoderamiento a las naciones. Sé que va a ser de gran bendición y gran edificación esta palabra que nos tocó compartir, este devocional, este tiempo de edificación, de bendición sobre su vida. Sé que será de gran bendición. Reciban un abrazo, un saludo de mi esposa Yadira Torres, la pastora, mi esposa, y de la familia pastoral. Nosotros estamos aquí en Tampico, aleluya, y vamos a arrancar con la palabra. En el libro de Primero de Crónicas, capítulo 15, capítulo 16, hay una palabra muy interesante que Dios nos muestra a través de la vida de David. Dice que David recuperó el arca del pacto. El arca del pacto significaba que la presencia de Dios volvía a habitar entre el pueblo, porque recuerde que el arca del pacto había sido quitada, había sido robada, había sido en una guerra había perdido el pueblo de Israel y el pueblo contrario había quitado el arca del pacto. Entonces, cuando el pueblo de Israel salía a batalla y llevaba el arca del pacto, y en el arca del pacto estaba la presencia de Dios, ellos estaban siempre victoriosos y vencedores. Entonces David, cuando toma el trono, toma el reino de Israel, lo primero que David recupera es el arca del pacto. Él sabía que era necesario la presencia de Dios para poder vencer a los ejércitos y a las naciones que tenía que enfrentar y que tenía que derrotar, y para eso lo primero que tenía que hacer era recuperar el arca del pacto y la presencia de Dios. Y aquí nos lleva a una reflexión. Cuando el arca del pacto está en la casa de Obed-Edom, dice la Biblia que su casa fue bendecida por 3 meses. Cuando el arca del pacto estuvo en la casa de Obed-Edom, la casa de Obed-Edom por 3 meses estuvo bendecida, vio la bendición de Dios. Entonces David regresa el arca del pacto a Jerusalén, donde debería de estar. Entonces, en Primera de Crónicas, capítulo 15, dice la palabra: hizo David también casa para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y la levantó en una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y empieza a santificarse. En versículos más adelante, 25, dice: David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-Edom, donde estaba, con alegría. Ellos estaban gozosos, estaban alegres. Ellos se vistieron de lino fino, se vistieron de real sacerdocio, se santificaron, porque traían bocina, al son de bocina, al son de los instrumentos, para alabar y glorificar que la presencia de Dios ya estaba en el arca, que el arca del pacto ya estaba en la ciudad de Jerusalén. Y dice: de esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová, con júbilo, sonido de bocinas y trompetas y símbolos, al son de salterio y arpas. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mica, la hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba, y los menospreció en su corazón. Había alegría, había gozo en el rey David, porque habían recuperado el arca del pacto y habían recuperado la presencia de Dios. Qué importante es tener la presencia de Dios en nuestra vida.
Aleluya. Dice la palabra que ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo y que ahora Dios habita dentro de nosotros. Nosotros somos la casa. El libro de Hebreos capítulo 3 verso del 1 al 4 dice que ahora nosotros somos su habitación, somos su casa. Así que ahora la presencia de Dios nos habita, y si la presencia de Dios nos habita tiene que haber gozo, tiene que haber alegría, tiene que haber regocijo. Y por eso dice el libro de Efesios capítulo 1 verso 3 que hemos sido bendecidos desde antes de la fundación del mundo. Cuando la presencia de Dios está en nuestra vida, cuando la presencia de Dios se manifiesta, somos bendecidos y estamos también para bendecir. Entonces el rey David entendió que el arca del pacto con la presencia de Dios era una oportunidad no solamente para bendecir tu casa, sino para bendecir la ciudad. Fíjese lo que dice Primera de Crónicas capítulo 16 verso 1. Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda de David había levantado para ella, y ofrecieron holocausto y sacrificio de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. Y repartió a todo Israel, así hombres como a mujeres, a cada uno torta de pan y una pieza de carne y una torta de pasas. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová Dios de Israel. Entonces, cuando la presencia de Dios, dice que empezaron a cantar, empezaron a glorificar a Dios, aleluya. Ellos dijeron: ahora sí los ejércitos contrarios nos van a temer, los ejércitos contrarios, aleluya, no habrá nadie que nos detenga. En Cristo Jesús, en la presencia del arca del pacto, Dios está con nosotros, somos más que vencedores, nadie nos podrá hacer frente en todos los días de nuestra vida. Y termina diciendo en el verso 43: todo el pueblo se fue cada uno a su casa, y David se volvió para bendecir su casa. No solamente bendijo al pueblo, sino también bendijo su casa. Cuando la presencia de Dios habita en nosotros, podemos bendecir nuestra casa, podemos bendecir a nuestra familia, pero también podemos bendecir la ciudad y nuestra nación. Qué importante es recuperar la presencia de Dios. Este es un tiempo de crisis, de pandemia, de mucha gente, y es una oportunidad para recuperar la presencia de Dios, y pueda usted ser de bendición y poder bendecir a más generaciones. Podamos recuperar, avivar, activar lo que ya está en nosotros, porque ahora el holocausto y el sacrificio, el cordero fue ofrecido, que es Jesucristo, por nuestros pecados, y ahora en Cristo Jesús somos más que bendecidos. En Cristo Jesús, aleluya, que nos habita, ahora podemos manifestar un reino inconmovible y una gloria para vencedora en este tiempo. Así que, amados, en ese tiempo del rey David, ellos recuperaron el arca del pacto y la presencia de Dios, y dice la Biblia que vencieron ejércitos y nadie les pudo hacer frente, porque sabía David que lo más importante era la presencia de Dios en el pueblo. Ahora estaba entre el pueblo, hoy está en nosotros la presencia de Dios. Así que si la presencia de Dios está en nosotros, somos bendecidos y somos para bendecir. Por eso Cristo murió por nosotros y resucitó al tercer día. Así que, amado, yo le animo a que avive la presencia de Dios en su vida, manifieste la presencia de Dios en su casa, en su ciudad, en su familia, en su nación, para ser de bendición y manifestar la gloria, y que la gente vea que nos habita un Dios más que vencedor en todas las cosas. Así que, amados, les bendecimos, les amamos, pero recuerde que sin la presencia de Dios nada podemos hacer. Sin Dios nada somos, y eso lo reconoció David, que sin Dios nada era, necesitaba su presencia. Vuélvete al Señor, recupera la presencia de Dios en tu vida y sigue adelante, y sé más que vencedor, y sé bendecido y para bendecir en el nombre de Cristo Jesús. Te mando un abrazo, tu amigo Pastor Abraham González, para esta plataforma de empoderamiento. Que sigan al pendiente de toda la palabra que van subiendo, que es de gran bendición para tu vida. Bendecidos.